dio un caso de dos estafadores detenidos que eran de Albacete y de todo tipo de suplantaciones de identidad. Por ejemplo, la inteligencia artificial, que sí que hay que tener cuidado con esto. Hoy lo vamos a hablar a partir de ahora en Estando Contigo. Como siempre, recibimos a Manuel Moreno, que nos ha planteado este tema, periodista, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que te has equivocado. ¿No eres Manuel? No. Bueno, pues podrías suplantar tu identidad. Pues vienes muy bien disfrazado para no ser Manuel. Casi. Bueno, y recibimos también Ulises Quesada, Policía Nacional de Albacete. Gracias por estar aquí de nuevo. Llevaste el caso de estos estafadores de Albacete. Además, has estado en la última feria como delegado gubernativo de la Plaza. Enhorabuena por este trabajo que habéis hecho este año. Buenos días y gracias. Bueno, pues antes de meternos de lleno en la suplantación de identidad, vamos a centrarnos también en este caso de estos dos estafadores que nos cuenta María Romojaro. Sí, Alfonso, hace unos meses fueron detenidos dos estafadores por sustraer dinero de las cuentas bancarias, suplantando identidades. Gracias a la investigación de la Policía Nacional de Albacete se logró identificar a estos individuos. Los estafadores se habían apropiado de cantidades de 38, 64, 68 y 80.000 euros. Cada vez son más habituales estas estafas, suplantando identidades. Por eso el Policía Nacional de Albacete, Ulises Quesada, nos cuenta todo con detalle. Muchas gracias, María Romojaro. Ahora, antes de centrarnos, vamos a hablar de esta estafa en concreto, de muchas suplantaciones de identidades, qué tienen que hacer, dónde tienen que acudir y, por supuesto, tenemos el teléfono abierto desde ya, 925 28 77 91, para contarnos su caso o qué tienen que hacer para defenderse. Ulises, si quieres nos centramos en este caso en particular de estos dos estafadores que se hicieron con buenos botines de miles de euros suplantando la identidad en entidades bancarias. Pues así es, con una sola suplantación de identidad consiguieron ni más ni menos que sobre 300.000 euros, ¿no? Suplantando solo una identidad. Se trataba de un grupo que operaba en varias zonas de España, por lo tanto tengo que hacer mención que no solamente la comisaría de Albacete, sino que otras comisarías de España pues han participado en la investigación, incluso Mossos de Escuadra, ¿no? Porque una parte importante de la investigación se ha llevado a cabo en aquella zona. Vamos a contar cómo actuaban estos estafadores que no hacían otra cosa más que hacerse con los datos, el DNI, por ejemplo, de ciertas personas, datos bancarios, y acudían a una entidad bancaria y hacían ¿qué? Claro, pero aquí lo sorprendente es que tenían un parecido físico. Buscaban, en este caso, similares, buscan a gente en la calle, gente de un parecido físico a la persona que tiene en el DNI, que a lo mejor no es la persona real, sino que han manipulado ese DNI y luego llegan a la oficina bancaria. Entiendo yo que no son oficinas donde el cliente estafado es habitual en esa oficina. Claro, no es su oficina. Bien, sí, pero lo consiguen. Pero lo consiguen de una forma que no llama la atención, claro, porque si van a una entidad bancaria y directamente sacan de la caja 15.000 euros puede levantar sospechas. ¿Pero qué hacían? Hacían una transferencia a otro banco. Así es, tenían varias metodologías. Una, para no despertar sospechas, era solicitar una transferencia inmediata a una tercera cuenta bancaria que estaba localizada en otra oficina, pues no sé, en otra ciudad distinta, y inmediatamente disponían de ese dinero para impedir que ante una denuncia inmediata y unas primeras gestiones policiales rápidas pues pudieran bloquear ese dinero. Pero no se cortaban, tenían bastante destreza, bastante habilidad, eran bastante confiados. Y rápidos. Sí, en sus posibilidades, ¿no? Tenían mucha seguridad en que les iba a salir bien, lo que hacía que efectivamente de manera física se personaran en cualquier entidad bancaria con el DNI de la víctima, hacerse pasar por ella y conseguir que el empleado de banca en ese momento que estaba trabajando allí, eso es, o le diera efectivo, de sumas importantes. Pero claro, para eso tienen que tener claro que esa persona tiene una cuenta bancaria con esas cantidades de dinero. Así es, primeramente hacen unas operaciones de tanteo. Si esas operaciones de tanteo salen bien, pues luego lo que hacen es repetir esas operaciones. En este caso concreto, por ejemplo, de manera inicial en una ciudad andaluza, muy andaluza, pues hicieron varios reintegros suplantando la misma persona a la misma víctima y consiguió sacar en varios reintegros hasta 30.000 euros. Con lo cual, claro, debes de demostrar mucha naturalidad, mucha seguridad para que el empleado pues
pues no encuentres ningún indicio de sospecha de que tú no eres esa persona. En este caso estamos hablando de 2 detenidos, pero entiendo yo que el grupo estaría formado por más personas porque una de las habilidades que tenían era hacer la transferencia y sacar dinero rápidamente de cajeros automáticos. Sí, así es. Los componentes del grupo, que no está, no se puede dar mucho dato porque la investigación es muy reciente y bueno, puede salir algún dato nuevo que que se pueda incorporar a la investigación, por lo tanto tampoco conviene dar mucha información en cuanto a datos concretos, pero sí que hay al menos 5 o 6 miembros que sí que están vinculados de manera fehaciente y clara con ese grupo criminal. Ulises, ¿fue difícil dar con ellos? Nosotros partimos de unas imágenes, las imágenes que nos proporciona la entidad bancaria. A veces las imágenes tienen la suficiente nitidez como para poder identificar a la persona o ser identificable, y otras veces no tiene esa nitidez, a pesar de que hacen difusiones a nivel nacional, pero la poca calidad de la imagen hace que sea difícil a priori identificar a esa persona. Sí que es verdad que al final todo forma parte de lo que llamamos la información, la inteligencia dentro de la Policía Nacional, y cuando se repiten otros hechos sí que puede ayudarnos a identificar a la persona. Y en este caso, o parecidos, además del parecido físico, imagino también tirarán de labia, porque sacar 15.000 pavos en efectivo de un banco no creo que sea nada fácil. En el caso de Albacete, cuando hacen el reintegro, a pesar de que el empleado de banca se da cuenta de que la cuenta corriente de la que van a hacer la transferencia no es de Albacete, sino que está en una localidad de Barcelona, el estafador o la estafadora en este caso lo que hace es que justifica esa transferencia inmediata porque va a hacer una reforma en casa, y bueno, pues aparentemente el empleado de banca lo ve normal y de hecho pues realiza la operación, hace una consulta previa con su director, con sus superiores, y claro, finalmente autorizan la operación. Pero es que yo entiendo, claro, estos estafadores lo que hacen no es algo diferente a lo que hacen miles y miles de personas todos los días. Ya, sí. Claro, porque este tipo de transferencias están a la orden del día. ¿Cuántas transferencias se pueden hacer en España de estas características? Pues muchas. Lo que pasa es que estos son estafadores y están robando dinero a otras personas. ¿Estamos suficientemente protegidos? ¿Hay más estafadores de este tipo de los que pensamos? ¿Y cómo protegemos esas cuentas? A ver, es un delito atípico. Lo digo que es un delito atípico en la era en la que vivimos de las tecnologías. Este tipo de delito, ¿no? Sí, es un delito tradicional, como era antes el timo de la estampita o similares. Sí, pero es cierto que son profesionales. Todos tienen antecedentes, todos lo han hecho ya varias veces, todos asumen muy bien el rol que deben desempeñar. Como dice Manuel, pues incluso trabajan una apariencia física similar, pues no sé, con maquillajes, con peluca, o simplemente pues buscando a la persona idónea que va a confundir al empleado. Hablando de persona idónea, insisto, está el teléfono abierto. ¿Han sufrido alguna vez una estafa de estas características o de otras características? ¿Necesitan saber detalles de cómo estar protegidos en algún tipo de situación que puedan tener? Hablando de suplantar identidades, estamos en la era de la inteligencia artificial. A mí me da muchísimo miedo, ya no solo por el aspecto físico, que es increíble lo que se consiguió, sino que suplantan tu voz directamente. Pues sí, la inteligencia estamos en este punto? Sí. Bueno, está en un estado incipiente, ¿no? Aunque es verdad que lleva ya unos meses o un año con nosotros, está en un estado incipiente, como digo, pero es cierto que ha avanzado mucho la inteligencia artificial, se ha perfeccionado mucho. Y, como dices, pues permite identificar perfectamente una voz, pero no solamente identificar perfectamente una voz, sino que luego la puedes reproducir y con el mismo timbre de voz, con los mismos tiempos muertos entre frases o entre palabras. Y claro, pues eso asusta un poco, ¿no? ¿Y cómo se adelanta uno, una persona que se dedica a este tipo de casos, a intentar dar con los estafadores? Claro, ¿cómo se adelanta uno a la inteligencia artificial? Hombre, al final siempre hay un rastro, es decir, cuando se cuelga un determinado archivo en la red con inteligencia artificial, pues hay un usuario que cuelga esa inteligencia artificial, ese archivo. Siempre hay un rastro tecnológico. Es verdad que hay muchas conexiones que son anónimas y que dificulta la investigación, pero bueno, en definitiva lo que hace es prolongar la investigación, es más tediosa, pero acaba dándose con el equipo informático y con el usuario, casi con toda seguridad. Has hablado antes, Ulises, de que el caso del que estábamos comentando es algo atípico, pero hemos citado el Tocomocho,
el timo de la estampita, esos dos todavía se siguen dando, que son más viejos que... Muy poco, ya se da, estadísticamente es algo residual, porque con las nuevas tecnologías lo que se evita es el contacto, ¿no? Entre el contacto físico entre la víctima y el autor, o también con la policía o terceros que puedan intervenir, ¿no? En un momento dado. Bueno, pues vamos con algunos casos más famosos de suplantación de identidad. Bueno, está a la orden del día suplantar la identidad en las redes sociales. ¿Es un delito suplantar la identidad en las redes sociales o no es un delito hasta cierto punto y luego ya pasa a ser delito? Suplantar la identidad es un delito, no solamente suplantar la identidad, sino incluso suplantar un perfil social, es un delito. Entonces la ley protege en cierta medida a las personas o a los usuarios respecto de los perfiles, de la autenticidad de sus perfiles, y protege también la identidad de la persona, la identidad personal, como no. Para todo, absolutamente casi para todo, porque ahora hay que firmar muchos documentos a través de Internet, pero también se falsifica la firma. Sí, es uno de los métodos que hay para estafar, ¿no? Mediante la falsificación de la firma de una persona, que también se considera una usurpación de estado civil, pero también estaríamos, como bien dices, pues ante una falsedad, ¿no? Serían dos delitos en concurso, o en definitiva es uno de los métodos que se emplea. ¿Cómo? Pues hablamos de cobrar un talón y suplantar la firma, hablamos de un contrato de servicios y suplantar la firma, se da mucho a la hora de contratar bienes y servicios telefónicos o de informática, que se emplea la identidad de una persona, incluso el documento, pero luego yo firmo por esa persona, ¿no? Por lo tanto, también es un elemento de esa usurpación de identidad, perfecciona la usurpación de identidad y la hace más verdadera y la hace más creíble y la hace más eficaz. Pero en este punto siempre hay que pedir que tenemos que ser responsables también, tomar nuestras propias medidas. Tú, por ejemplo, cuando sales a la calle, si vas por una ciudad que no conoces, normalmente te echas a lo mejor la cartera, el bolso delante. Aquí, por ejemplo, para evitar ciertos engaños, yo no sé si la gente siempre se fija, si tú recibes un correo, saber de dónde te viene el correo, que es algo muy sencillo. Pero es que lo hace muy bien, Manuel, lo hace muy bien. No, no, pero... Hay verdaderas obras de arte que recibes un correo electrónico que de verdad... ¿piensas que es correcto? Sí. No, recibes el correo, lo que tienes que mirar es de dónde te procede ese correo, que es una operación muy sencilla. Yo lo que creo es que lo que llevamos es una carga de trabajo realmente pesada y luego hay un componente de estrés que hace que muchas veces el empleado de banca o el empleado de cualquier otra empresa en determinadas operaciones que son de riesgo pues no haga una especie de autoevaluación de riesgo, ¿no? Un análisis de riesgo. Y proceda pues a comprobar un correo electrónico, una llamada de teléfono, un documento, tocar un documento, ver que es auténtico y que no está falsificado. Yo me refiero en casa, cuando lo recibimos en tu correo electrónico, sí, en tu ordenador. Bueno, hablo en general, ¿no? Tanto a nivel de usuario particular como a nivel de usuario en el ámbito laboral, ¿no? Y luego también tenemos, a veces dejamos el correo en los buzones. En el caso concretamente esta suplantación de identidad que ha llevado consigo la detención de estas dos personas y un desplazamiento de patrimonio ilegal de su auténtico tenedor a los estafadores. El documento nacional de identidad, pues el origen de la sustracción de la suplantación es de un hurto, el hurto de un bolso, ¿no? Entonces, ¿qué es conveniente? Pues es muy conveniente inmediatamente dar cuenta a las autoridades de que me han sustraído el bolso y que contiene esa documentación, además de renovarla. Pero, por ejemplo, el buzoneo invertido, es decir, todos los días yo reviso mi buzón y si hay una carta del banco, no dejo la carta del banco 3 días en el buzón, o si hay una tarjeta que me manda... Buzón físico, estamos hablando de buzón físico. Sí. Hablamos de lo físico, ¿no? Ampliando un poco lo que es las medidas de seguridad que cada persona, cada usuario, pues debería de llevar a cabo para ser más seguros, porque en definitiva la seguridad es de todos. Pero por mucho que tengamos de seguridad, mira, el otro día a mí me estafaron con mi tarjeta de crédito y no tengo ni idea, porque es que la tarjeta de crédito, en concreto esa, no la había sacado de la cartera, creo que jamás, porque últimamente sí que pago a través del móvil, y me la habían copiado. Hay que tener en cuenta que circulan muchísimos datos de identidad, ¿no? de identidad de personas, de tarjetas de crédito. Estamos desprotegidos en ese sentido, creo. Estamos desprotegidos, no totalmente desprotegidos, pero sí que es verdad que hay unas brechas de seguridad que lógicamente pues hacen mella en la seguridad del usuario y que provoca este tipo de estafas o de cargos fraudulentos, porque a veces no hemos dado nosotros la información, no solamente manejamos nosotros nuestra información, sino también terceras entidades o terceros organismos o terceras personas manejan nuestros datos de identidad o nuestros datos personales porque nace de ahí la información. Y por eso es muy importante
insisto, las medidas propias que podemos tomar cada uno. ¿Tú cuándo te diste cuenta, Alfonso, de que te habían pues porque sacado pasta? Me llegó un cargo al móvil. Bien, bueno, pues una cosa que yo creo que no hace muy habitualmente la gente, en mi casa hay gente que no lo hace, o no lo hacía, es contemplar de vez en cuando, cada cortos periodos de tiempo, los cargos que puedas tener en tu tarjeta. Es una manera sencilla de averiguar si te la han podido colar o no te la han podido colar. Y hablábamos antes de la educación digital, es importantísimo, es decir, yo tengo una app bancaria y yo tengo que saber manejar mi app bancaria y tengo que saber cuándo puedo rechazar un cargo o cuándo a veces me da la opción. Si yo configuro o yo contrato con mi banco un determinado perfil de usuario de la app bancaria, me va a permitir hacer determinadas operaciones. Es verdad que no puedes estar a cada momento mirando la app, ¿no? Pero a veces coincide que miras la app y te entra un cargo y te da la opción de rechazar. ¿Es suyo ese cargo? Pues te da la opción de decir sí y aceptarlo, decir no y rechazarlo. En definitiva, que la educación digital es importantísima y conocer el medio, el entorno digital es muy importante, saber si estamos en un mercado digital o estamos en una página fácil. Pero eso ya es como para profesionales, quiere decir que los que somos usuarios de las redes sociales, de Internet, por trabajo, de forma esporádica, es que estamos sin protección. Yo me siento totalmente desprotegido. O andas muy ojo a visor o te están colando la estafa en cualquier momento. A ver, la seguridad total no existe, claro. Ojalá, no existe. Y es verdad que la seguridad, el nivel de seguridad que cada uno tiene, pues va en función de muchos factores. Uno es la actitud del propio usuario. Luego también, pues, la actitud de, por ejemplo, el comercio electrónico, ¿no? Exacto, qué medidas de seguridad, qué filtros del control tienen, las pasarelas de pago. Sí que hay medidas de seguridad, sí que hay protocolos de seguridad. La doble verificación, por ejemplo, en los pagos. Eso es, sí que hay protocolos de seguridad que se suelen aplicar, se pueden, pero claro, perfectos no son. En este caso, Ulises, dos personas, entre todas las que formaban este entramado, dos personas de Albacete detenidas, pero claro, ¿qué hay detrás? Me imagino que habrá unas redes incluso internacionales detrás de todas estas estafas que pueda haber. A ver, la estafa tradicional normalmente lo que hay es un grupo criminal más o menos organizado, más o menos profesional, que hace previamente un acopio de información de la víctima. Lógicamente no es que ellos llegan al azar, venga, me meto en un banco o entro en un banco y saco dinero. No, lo tienen estudiado. Entonces no es una organización muy compleja, no es muy tecnológica tampoco, pero sí que es cierto que si hablamos de las estafas tecnológicas o digitales, efectivamente siempre hay una transnacionalidad, hay muchos componentes que salen de la frontera de nuestro país y que supone la implicación de muchos organismos a la hora de investigar, incluso los propios bancos a la hora de tener sus relaciones con otros bancos, con otras entidades en otros países, con los que poder tener una relación inmediata y poder retroceder alguna estafa o alguna transferencia que es de unas cuantías importantes, ¿no? A veces pasa. Bueno, que en el caso de las entidades bancarias lo normal es que si sufrimos algún tipo de estafa es que nos devuelvan ese dinero, pero si sufrimos otro tipo de estafa, ya sea a través de una estafa telefónica, ya sea a través de una estafa a través del correo electrónico, ya sea a través de la red social, ¿qué tenemos que hacer inmediatamente? Pues a ver, yo creo que lo primero que debemos de hacer es apelar al sentido común. Es decir, efectivamente esas estafas que dices que son estafas telefónicas, que nosotros denominamos en el argot policial la estafa mexicana, ¿no? Porque se le ha dado ese nombre, porque bueno, pues tiene su origen allí. Se está dando el caso de llamadas que se reciben en ciertos negocios pequeños, donde una llamada de un desconocido pues es atendida por la empleada y bueno, con algún pretexto de que debe un dinero, de que el jefe no se puede hacer cargo de la operación, de que la operación de pago tiene que ser inmediato y si no cierran el local o cortan el suministro eléctrico. Siempre ese tipo de mensaje para intimidar, ¿no?, a la empleada. Pues lo que tiene que hacer es aplicar el sentido común, sí, la lógica. Es decir, bueno, mi jefe no está, yo ese tipo de operaciones no las puedo hacer. ¿Cuál es mi rol en la empresa? Vender o comprar. Pues yo vendo y compro, pero no pago porque hay un contacto administrativo, hay un personal administrativo que es quien se encarga de ese tipo de gestión del negocio. Por lo tanto, fundamental el sentido común. Luego, por supuesto, hay que estar informados. Ya no vale decir, no me he enterado de esta noticia que corre por ahí, porque muchas veces las noticias, la información es prevención y necesitamos ese tipo de información. Es importantísimo
Yo no digo que sean, como dices, un experto en ciberdelincuencia, no, pero sí que es verdad que mucha información pues debemos de tener acceso a ella y debemos de leerla no solo como algo curioso, como algo anecdótico, sino pues decir, oye, me puede pasar a mí, yo haría lo mismo, hubiese hecho lo mismo, ¿no? Muchas veces nos ponemos en el caso, pues ¿cómo lo evito? Hombre, es que quiere decir que si entra en tus cuentas y te roban 30.000 euros, pues es un dinero importante. Sí, pero hay situaciones, ahora me estoy acordando, el mes pasado intentaron estafarme a mí por teléfono, una llamada típica, lo primero que me preguntan mi identidad, digo, ¿pero cómo mi identidad? ¿Pero no me está usted llamando? No, además, grabé la llamada y al final la señorita, claro, ya, a ver, es que desde el primer momento la pillé, al final me mandó a la mierda, literalmente, porque claro, ya la estuve toreando, entonces desde un primer momento tienes que ser un poquito perspicaz. A ver, por ejemplo, en el caso este con el que hemos empezado, llama la atención que como decía, una persona haga 3 o 4 reintegros haciéndose pasar por la misma persona y que, por ejemplo, al empleado no le llame la atención. O sea, me imagino, ¿no? Me imagino la situación, porque ya digo, pues la zona donde se produce es una zona andaluza, muy andaluza, y me imagino el empleado de banca que llega ahí y dice, un empleado, oye, Quillo, mírame a ver si me ha llegado la pensión, ¿no? Vale, pues le atiende con normalidad. Y otro, y llegará un momento que en este caso pues era el autor era de Barcelona. Había algo de rareza en qué, en su acento, y sin embargo al empleado no le llama la atención. Bueno, pues lo que queda claro es que los estafadores están ahí en esta era, todavía mucho más que no estamos protegidos, pero sí lo podemos estar denunciándolo rápidamente a la comisaría oportuna, llamando al 017 o denunciando ante la Agencia Española de Protección de Datos lo antes posible, porque la inmediatez seguramente nos va a ayudar muchísimo. Ulises Quesada, gracias por protegernos todos los días de estos ciberdelincuentes. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Solo hacer un pequeño inciso, 5 segundos. Me gustaría que el programa terminase con la idea o el mensaje de que Internet es seguro y que nuestras entidades bancarias son seguras y que bueno, el sistema de funcionamiento de nuestro Estado es muy seguro, pero que hay brechas de seguridad y hay que estar atentos. Pues estaremos muy atentos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo día. Manuel Moreno, nos vemos el próximo día en la Crónica Negra. Que sepas que te la hemos colado, macho. Que te la hemos colado. Que no soy yo, que no soy yo. No soy Alfonso.